en la cual vimos, bueno, explicamos cómo Piaget, su intención de sacar a la epistemología de la filosofía. Explicamos también, bueno, cuál es la conexión que tiene la epistemología genética con la psicología genética, por qué Piaget va a ahondar en la psicología. También eh, hablamos sobre la analogía funcional, que por qué investiga a los niños y no va directamente a investigar a los científicos. Recordamos que para Piaget los niños y los adultos tienen los mismos mecanismos funcionales, o sea que tanto el niño como el adulto científico conoce al mundo o interacciona con el mundo con los mismos mecanismos. Si bien las estructuras son distintas, los mecanismos son exactamente los mismos. Utilizan, asimilan, acomodan, adaptan, organizan y equilibran el mundo con esos mecanismos funcionales. También hablamos sobre las dimensiones, ¿no? La dimensión biológica, donde se contienen estos mecanismos y encontramos las primeras estructuras, ¿no? El sistema nervioso central, sentido, los reflejos. Hablamos sobre la dimensión interaccionista, en la cual pudimos ver la importancia de la acción para conocer al mundo, que si no hay una acción cognitiva que medie entre un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento, no va a haber posibilidad de construir el conocimiento. Entonces es sumamente importante entender que la interacción es constitutiva de todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción permite entre la acción, ¿no? Recordemos una acción entre un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento, o un sujeto conocente y un objeto de conocimiento, es necesaria que se dé en ambas direcciones, que tenga que ser dialéctica. No es uno que acciona sobre el otro, ni hablamos de receptores, ni nada de eso, sino que estamos hablando de un método dialéctico, ¿no? Que quiere decir que, bueno, la interacción entre ambos, tanto sujeto ofreciendo sus mecanismos y estructuras y el objeto ofreciendo sus características, se puede construir el conocimiento. No se puede pensar el uno sin el otro. En ese mismo sentido, también hablamos de la visión constructivista, ¿no? De cómo este conocimiento se construye, que no es una visión empirista ni es una visión innatista, en la cual el Piaget se va a servir del mecanismo de la equilibración y la teoría de la equilibración para dar explicación cómo se dan estos saltos de conocimiento, cómo se dan estos saltos estructurales también cuando hablamos de la noción de la conservación de la cantidad de sustancia, cómo esto permite un paso de un estado preoperatorio a un estado de operaciones concretas a través de sabiendo que un niño preoperatorio piensa bajo una lógica de invertibilidad, que quiere decir que para cambiar una acción es necesaria otra acción, y en cambio, un niño que ya está pensando bajo una lógica de operaciones concretas, tiene un pensamiento de reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma acción va dirigida, tiene una reacción en ambos sentidos en el mismo objeto, ¿no? Cuando hablábamos de la salchicha, que cuando nosotros a la salchicha la aplastamos o la vamos armando, esta no solamente tiene un sentido de reacción de esta transformación de un alargamiento, sino que al mismo tiempo se está realizando otra acción de afinamiento. Esa es una lógica de reversibilidad en ese sentido, y no es necesario que yo aplique otra acción para saber que si yo vuelvo a hacer la pelotita va a ser exactamente lo mismo. En este sentido, y algo que me gustaría agregar, seguramente Sonia ya lo habrá hecho eh, o lo habrán visto en los teóricos, en los prácticos, en los videos, este dibujito seguramente, bueno, para entender los saltos estructurales, entendemos que acá, cada vez que se dan estas confusiones, estos puntos de saltos estructurales, explica cómo el conocimiento se va construyendo y se va complejizando. No es que es un escalón que le antecede al otro, ni nada por el estilo, sino que cuando vamos haciendo estos saltos estructurales, el sistema se va complejizando. Todo lo que nosotros ya conocemos va a estar mirado y va a estar pensado desde una lógica distinta.
que nos va a permitir complejizar ese objeto que ya nosotros ya teníamos, o complejizar esquemas, entre otras cosas. Entonces, cuando hay un salto estructural, hay una lógica de pensamiento distinta. Bueno, y eso fue un breve repaso, y bueno, vimos también cómo influía el método clínico crítico, el método dialéctico de la entrevista, ¿no? Cómo esta es necesario y por qué planteamos que tiene que ser dialéctico y no solamente una entrevista de sigo los siguientes pasos y ya está, sino que se va construyendo a medida de las respuestas que va dando el niño. Y también estuvimos viendo los distintos niveles y los observables, entender qué es un observable, qué es lo que Piaget realmente lo que quiere comprobar a lo largo de toda su teoría y lo que va a apuntar es que todo tiene una psicogénesis, ¿no? La lectoescritura tiene una psicogénesis, la observación de la cantidad de sustancias tiene una psicogénesis, la construcción de cualquier conocimiento tiene una psicogénesis y los saltos estructurales tienen una psicogénesis. En este sentido, también lo que Piaget quiere hacer es que tengan una base empírica que pueda demostrar lo que él está diciendo, justamente, ¿no? De que no sea especulativo, porque si no estaríamos hablando de la filosofía nuevamente, sino que haya un respaldo empírico que pueda dar respuesta de lo que Piaget teoriza, ¿no? En este sentido, bueno, ya introduciéndonos un poquito más, en la unidad 5 por ahí sería unidad 4 para los que ya venían desde años anteriores, de que se transforme el programa desde el 2021 para atrás, pero para los del 2022 en adelante será unidad 5, en la cual van a encontrarnos ya con unas diferencias. Piaget, durante sus 60 años de investigación, desde los 30 hasta los 80, más o menos, desde los 20 hasta los 80, él va a teorizar sobre un tipo de objeto. El objeto que Piaget va a trabajar va a ser objetos lógicos matemáticos. Son objetos que él puede dar cuenta de sí desde lo más empírico, si se puede decir de alguna forma. En cambio, a partir de esta unidad, se empieza a ver lo que viene a ser los objetos sociales. Y acá ya tienen otras características distintas a lo que veníamos hablando, porque, por ejemplo, para el objeto de estudio de Piaget, lo que se venía diciendo hasta el momento son espontáneos. En este sentido, no es necesario ningún otro. El niño interactuando con el mundo puede dar cuenta de todos estos saltos estructurales, estos conocimientos, estas nociones. Acá ya empieza a haber algo distinto. Ya empieza a ser un conocimiento social lo que vamos a investigar, en el caso de la alfabetización académica. En el caso de la lectoescritura, lo que viene a plantear justamente una de las diferencias en este objeto social es que es necesario ser introducido por un otro. Ahora, ojo con esto, porque no necesariamente tiene que ser un otro que venga y te enseñe, porque ahí es donde, por ahí hay algunos errores que se cometen en los finales, sino que este otro lo hace de manera inconsciente, indiferente, no lo hace dirigido a enseñar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vas caminando con tu sobrino de la mano, de calcularle 3, 4 años, 2, 3, 4 años, y ves un cartel en una esquina y decís, tenemos que doblar acá. Y el niño te pregunta, ¿por qué? Porque ahí lo dice. O en ese gesto, Dario, decir, bueno, es algo obvio, acá lo dice, lleva al niño a pensar, lleva al niño a decir, esa marca que yo no entiendo qué significa, que solamente veo como mucho un dibujo, algo quiere decir. Y el niño en base a eso empieza a hipotetizar. Entonces, es necesaria la introducción de un otro, pero es necesaria esa introducción no de un sentido de que sea un otro enseñando. Tiene que haber un interpretante del otro lado que vaya, agarra un cuento y se pone a leer el cuento, pero uno no pone a leerse un cuento a un niño en relación para enseñarle qué es leer o escribir, sino para compartir simplemente un momento con ese niño, o para estar con tu sobrino, tu hijo, tu nieto, y
compartir lo que dice la historia, o etcétera, porque son momentos que lo haces socialmente desde una manera más afectiva, si lo queremos decir de alguna forma, pero no con una dirigido a enseñar. Y en eso es lo que también es importante, porque no necesariamente esto se tiene que enseñar para que el niño entienda en algún momento que cada fonema tiene un grafema. Después veremos, y ahí sí entran las instituciones, cuando, por ejemplo, el jardín o la escuela, bueno, cómo escribir, cuáles son las letras, pero eso no es lo que nos va a importar ahora, sino nosotros lo que nos va a importar ahora descubrir es cómo ese niño llega a través de la psicogénesis de un punto de menor conocimiento a un punto de mayor conocimiento en la lectoescritura. En este sentido, seguramente, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Cómo dijiste recién a lo último? Eh, ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento en la lectoescritura? Ok. En este sentido, lo que el niño va a empezar a hacer, ¿no? Vamos a empezar a ver los primeros niveles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el intrafigural, de cómo el niño va a empezar a marcar eso o a dar significado a eso. Y acá vamos a poder encontrar distintas cosas a sacar y distintas hipótesis que el niño empieza a hacer, porque el niño empieza a hipotetizar. Y en base a esas hipotetizaciones que va haciendo, es donde él va a sacar esas conclusiones que lo va a ir cambiando y modificando ese sistema de escritura para que eh, pueda terminar culminando en que cada fonema tiene un grafema. En este sentido, una de las diferencias que tiene también con los objetos de estudio anteriores es que esto no es, ya no hablamos de esquemas, ya no hablamos de, de una visión lógica matemática, sino que estamos hablando de sistemas. Y cuando hablamos de sistema y no hablamos de esquema, por ejemplo, una de las diferencias es que con la conservación de la cantidad de sustancia no es que se pasa de 1 y ese 1 pasa al 2 y mejora ese nivel 2, contiene el nivel 1 y el nivel 3 contiene el nivel... así no es como funciona en este sistema, sino que este sistema lo que viene a decir es, y que a través de los niveles el niño va a estar sumando nuevas hipótesis, que eso lo va a llevar a que en la última fase del nivel 3 se encuentre con tantas perturbaciones en cierto sentido, que lo va a terminar llevando a que busque cambiar en algún punto y entender de que cada fonema tiene un tema. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora a ver si se ve. Lo que vamos a encontrar en este intrafigural son los grafismos primitivos, donde vamos a encontrar algunos gráficos de niños simplemente imitando lo que llega a ver en algunas escrituras, entre otras cosas, y en donde va a tener escrituras también sin control de cantidad, donde depende simplemente de la perspectiva que el niño le puede dar en base a sus estructuras, en donde vamos a poder encontrar marcas muy largas. A ver, estoy intentando hacerles como algún mapita acá y se los muestro. O también la hipótesis del nombre vamos a poder encontrar. Vamos a ver si llega a ver algo, si no. Jere, Bueno, perdón, acá vemos. una pregunta. Sí. En el nivel Ujú. 1, el niño no hace la hipótesis de la cantidad mínima de las tres letras. Sí, sí, Ah, sí. listo. Ahora vamos a ver las hipótesis que el niño hace en este nivel. Ah, dale, listo, listo, perdón. No, no. Podemos ver acá que el niño esto empieza a hacer estos primeros grafismos, donde no tiene sentido, donde el niño no puede representar nada aún. Después empieza a hacer muchas letras para representar tal vez entre todo esto una casa. El niño va a hacer un montón de marcas para simplemente decir casa, pero porque hasta el nivel 1 y el nivel 2
no hay una conexión sonora todavía, fonemática. Solamente el niño escribe y representa con lo que él cree que puede escribir y representar. No es hasta el nivel 3 que empezamos a tener conexiones fonemáticas en este sentido. El niño acá, por ejemplo, te hace todas estas marcas y solamente quiere decir casa, porque para él la casa es muy grande. Y entonces te puede escribir un montón de marcas. O también la hipótesis del nombre, ¿no? Que te dibuja una pelota, hace una marca y dice ahí dice pelota. Te dibuja una mesa, hace una marca y ahí dice mesa. No quiere decir, la hipótesis del nombre no quiere decir que es el nombre eh, del suyo, no es lo mismo. Acá lo que podemos ver es que va a poner en juego dos hipótesis en línea, en este caso. La hipótesis de cantidad mínima y de variedad interna o intrafigural. ¿Qué quiere decir esto? El niño te puede hacer algunas marcas en la cual, por ejemplo, en su mayoría los niños, para la hipótesis de cantidad mínima, te va a pedir, bueno, que tenga al menos 3 marcas. Hay algunos niños que con 2 marcas tienen su hipótesis de cantidad mínima. En su mayoría suelen ser 3 o más. Hay algunos que incluso 4. Pero para poner en un promedio, 3. En la cual, para poder decir algo, representar algo, tiene que tener una cantidad mínima de 3 marcas. Esas 3 marcas no quiere decir que tengan que ser letras perfectas, es lo que el niño pueda considerar como marcas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por ejemplo, yo acá, el niño hace 3 marcas y acá te dice, acá dice pelota, acá dice mesa, acá dice alfajor. Cumple con sus hipótesis. Las marcas no pueden ser iguales, que eso es lo que quiere decir variedad intrafigural, que dentro de esa figura, de estas marcas que va a ser para representar algo, las marcas no pueden ser iguales. Esa es la primera hipótesis que hace el niño. Y que tiene que tener una cantidad mínima. No hace todavía, en este nivel, correlación entre marcas, ¿no? Es intrafigural, perdón, no es interfigural. ¿Qué quiere decir esto? Que puede representar con las mismas marcas, en la misma orden, distintas palabras, pelota, mesa, alfajor, y en ese sentido el niño todavía está en una lógica, en un nivel 1 de pensar a la lectoescritura como de esta forma. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ya llegando al segundo nivel, lo que vamos a encontrar precisamente acá ya hay una interfigural. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el niño empieza a buscar diferencias entre marcas. ¿Qué quiere decir? Que si el niño en algún momento hizo 3 marcas y quiere decir otra cosa, esas 3 marcas o le va a cambiar el orden o le va a agregar otra marca. En ese sentido, es lo que le va a permitir al niño diferenciar entre marcas. Ya en el nivel 2, el niño empieza a ver 2 marcas distintas y ahí empezamos a ver, cambia la cantidad de grafismos que hace para decir una cosa u otra. También lo puede hacer en relación a distintas, cómo suena de largo en el sentido, o cómo son de grandes los objetos. Por ejemplo, un ejemplo que suelen dar mucho en los teóricos es, bueno, escribí elefante y te hace marcas grandes y después te dice escribí mosquito y te hace marcas chiquitas. Porque en su lógica de pensamiento, en su forma de pensar el niño, en esa hipótesis él entiende todo según cómo asimila el mundo, ¿no? Según lo que su estructura de pensamiento le permiten. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. O también las va cambiando el orden a los grafismos, que eso le va a permitir a ustedes
a usted, ¿no? Al niño le va a permitir diferenciar entre marcas. Así también lo que le va a permitir a este niño es poder sumar esa hipótesis, ¿no? Y recuerden, no hay una diferencia entre una y la otra, sino que empieza a sumar otra hipótesis. Sino que ahora, además de tener la hipótesis de la cantidad mínima de la intrafigural, tiene una hipótesis interfigural. Y ahí es cuando el niño empieza a sumar cada vez más reglas en esa forma de comprender cómo se va a escribir, cómo funciona, entre otras cosas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. En ese sentido, ya el niño va a pasar ahora a un nivel 3. Si quieren plantearlo de alguna forma, el nivel 3 y el último nivel que el niño va a ir haciendo es la hipótesis silábica o alfabética silábica, que va a ir avanzando y se va a ir, tiene incluso hasta una propia psicogénesis, esa misma hipótesis silábica, en el cual el niño lo que va a plantear en un primer momento es decir, bueno, yo tengo, me es insuficiente lo que tengo hasta ahora, somos una hipótesis más en donde ya acá empieza a sumar los fonemas, empieza a sonar, empieza a comparar en relación a lo que suena, y ahí es donde empieza a sumar las sílabas. Entonces el niño te quiere decir mariposa, y el niño te va a hacer 4 marcas, haciendo que cada una significa una sílaba. Este es el proceso que el niño. En algún momento el niño se va a encontrar donde no le van a alcanzar, por ejemplo, con el tema de, si le decís, decime pez, el niño va a empezar a hacer soluciones de compromiso y va a decir, bueno, pez, agrego 3 marcas y acá dice P, E, es todo para intentar solucionar de alguna forma esa perturbación que se le viene haciendo. ¿Me van siguiendo? Sí. Por Jenny, ejemplo, tengo una pregunta. En el nivel 1 y 2, ¿el niño tiene reacción alfa? eh, no sé si reacciona alfa porque el niño está constantemente dando algún tipo de respuesta. Ok, Podemos marcarlo dentro de una reacción alfa, pero porque al avanzar de una alfa a una beta, perdón, de una nivel 1 a nivel 2, hay una reacción beta también, porque el niño empieza a ver que las figuras son iguales entre sí, pero quieren decir cosas distintas, entonces en esa reacción beta el niño agarra parcialmente ese objeto, ¿no? Algunas características de ese objeto y modifica y crea una nueva hipótesis. Decir, bueno, sí, tienen que ser 3 marcas, tienen que ser diferentes en sí, pero también tiene que ser, si quiero decir 2 cosas distintas, tengo que cambiar un orden en las marcas o agregar más marcas. bien. Eh, Ahí podemos ver que ya el niño está integrando parcialmente la perturbación. También podemos ver en este nivel 3 que, bueno, se le empiezan a generar estos problemas con la hipótesis de cantidad mínima. O palabras muy largas. Entonces, el niño, en algún momento, lo que va a intentar hacer es decir, bueno, hay algunas marcas que tienen sílabas y otras marcas que tienen un grafema con un fonema. Cuando te dice, te quiere hacer mariposa y dice, te hace 6 marcas, y que puede o no tener relación con la marca original, pueden hacerte una M, pero también te pueden hacer un círculo. Entonces te van a decir, voy a intentar dibujarlo para que a ver si es más fácil. Entonces, el niño lo que te va a decir, bueno, pues le decís, escribime mariposa, te va a escribir esto y, y decimos, bueno, ahora léemelo, y te va a decir, acá dice mariposa.
Y ahí es cuando ves que está integrado parcialmente también en aquel momento. En este sentido, el niño se le va a seguir generando cada vez más perturbaciones con la cantidad mínima, con la cantidad, con la interfigural, con la intrafigural en este sentido. Entonces, las hipótesis van a estar constantemente chocando entre sí, porque obviamente no va a llegar a entender todavía que cada fonema tiene un grafema. En este punto, el niño lo que le va a pasar muchas veces es que incluso van a tener reacciones alfas. ¿Y cuál es una reacción alfa? Por ejemplo, es no escribir. Todo niño, cuando está empezando a escribir o a intentar escribir, llega a una etapa en donde dice, no quiero escribir más, no tengo ganas, no me gusta, no es para mí. Bueno, no sé si iba a decir no es para mí, todavía no es tan filósofo, pero si iba a decir no tengo ganas, no me gusta, no quiero. Eh, y eso es una reacción alfa. Y es una reacción alfa muy común que tienen los niños previo a entender que cada fonema tiene un grafema. Porque ya se le llega se le caen todas las hipótesis y entonces se va a encontrar con que dice, no quiero escribir más, pero no es porque no quiera, sino porque no lo puede entender todavía. Y entonces va a llegar un momento en donde va a seguir interactuando, se va a seguir chocando con este objeto de conocimiento, en el cual va a poder entender que cada fonema tiene un grafema. Y esto es independientemente de si el niño escribe bien las palabras o no. Pero si el niño te puede plasmar de una palabra de 8 letras, hacerte 8 marcas, es porque está entendiendo que cada fonema tiene un grafema. Después la escribirá bien, mal, bueno. Eso ya es dirigido a otra institución, o sea, eso ya se harán cargo las escuelas, los padres, otras cosas, pero lo que Emilia Ferreiro intenta dar conciencia en esta forma de entender es que el niño justamente aprende esto, que se es introducido por un otro, pero no es dirigido a enseñar, no es algo que te tengo que venir y sentarte a decir, bueno, tenés que, esto se escribe así, de tal forma. No es necesario que pase eso. Lo que hace Emilia Ferreiro justamente es, volvemos al principio, a través de sostenerse con las bases de la teoría de Piaget, no es que agarra la teoría de Piaget y la pone en otro objeto, sino que usa las bases de la teoría de Piaget, la dimensión interaccionista, la tesis interaccionista, la tesis constructivista, y la explica en otros objetos. En este caso, cómo el conocimiento se construye, construyendo una psicogénesis, construyendo así también cómo es necesario que el niño interactúe con, con este objeto de conocimiento, que es la lectoescritura, que es lo que le va a permitir dar ese salto en conocimiento de pasar a nivel 1, nivel 2, nivel 3 y culminándolo con que cada fonema tiene un grafema, independientemente si lo escribe bien a la palabra o no. Porque recordemos, no es su intención que el niño es que esto realmente aprenda a escribir, sino que entienda que cada unidad mínima de escritura tiene una unidad mínima de sonido. Cada fonema tiene un grafema. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Algo que no se entiende? ¿Sí, no? Por ahora venimos bien. Ahora venimos bien. Bueno, acá donde tenemos que empezar a pensar otra vez el objeto social. El objeto social es algo que muchos le van a preguntar, y es que el objeto social es un objeto complejo, pero no es complejo porque es complejo en el sentido de que es difícil o por el estilo, sino que que no siempre es visible. Recuerden que cuando Emilia Ferreiro habla sobre el niño y de cómo entiende, ¿no? En este sentido, es que lo que viene a hacer el intérprete es dar esas marcas que están oscuras o opacas, hacerlas transparentes. En este sentido, ¿me van siguiendo? Por ejemplo,
Y acá es un ejemplo muy común para ustedes entender que Piaget no abandona el método histórico crítico, porque para construir ese objeto de estudio, Emilia Ferreiro tuvo que recurrir al método histórico crítico. Bueno, cómo es la escritura, cuándo empezó a funcionar, desde cuándo, qué, qué es las marcas históricas que se fueron haciendo. No sé si recuerdan, si alguno estuvo en alguno de los teóricos, cuando hablaban sobre cómo ese objeto que se volvió social se volvió individual e internacionalizado, como un objeto social que estaba dirigido a un objeto que se tenía que utilizar con otros, como era la lectura, que previo a, en aquel momento, la lectura y la escritura era una noción de muy pocas personas podían acceder a leer o a escribir, y por eso, por ende, no era necesario saber leer en voz baja o leer mentalmente o sin hablar. En aquel momento la única forma de hablar era, perdón, la única forma de leer era hablando. Entonces vos te agarrabas un texto, tengo un texto por acá, y te decías, bueno, el psicoanálisis, una académica, y así iban leyendo todo el mundo, y como mucho en aquellos momentos, si estaban en un lugar, por ejemplo, las iglesias, en donde tenían que aprender a leer en voz baja, iban y bajaban la voz cada vez más. Pero llega un momento en la historia en donde se empezó a hacer algo mucho más masivo, más social, en donde todo el mundo empezaba a leer y a escribir, y en donde ese objeto, que era un objeto social, un objeto que era para compartir y dirigido hacia otro, tuvo que internalizarse y volverse individual y psicológico. Leer mentalmente. Que algo que hoy tenemos supernaturalizado, y eso también es por lo complejo también de un objeto social, que estamos sumergidos en un mundo. Ya un poco entrando también en la unidad 6 en este sentido. Estamos sumergidos en un mundo en donde tomamos todo como es así, como que esto ya está dado y no entendemos que todos son constructos sociales, pero no todo está dado y todo es dinámico en cierto punto. Lo que hace 10 años se creía no es lo mismo que se cree hoy en día. En ese sentido, entender un poco más esas características que tiene el objeto social, que están cargados de ideología, cargados de roles, entre otras cosas. ¿Me van siguiendo? Sí. Puntualmente de esta unidad 5, ¿hay algo que quieran repasar? ¿Algo que no se entendió? Yo la verdad es que tengo como una duda sobre Ujú, las perturbaciones en cada nivel, porque viste que un punto del programa es conflictos cognitivos, que si sí. bien hay, están los conflictos cognitivos, que, ¿cómo es esto? Ya están marcados en un texto que dice que Ujú. son el primer conflicto, que son entre las hipótesis y demás. ¿A eso se refiere o se refiere a las distintas perturbaciones que pueden haber en cada nivel? Porque no sé en qué texto está eso, no lo encontré. A ver, déjame buscar, que yo tenía por acá un PowerPoint donde tenía los conflictos. A ver si se los puedo mostrar. Claro, porque los conflictos no se refieren a las hipótesis, ¿verdad? Son simplemente Son conflictos. conflictos entre hipótesis, por ejemplo. Claro, A pero ver. no hablamos de perturbaciones en cada nivel, por ejemplo. No, no va a ser hasta el tercer nivel que se empiecen a dar todos los conflictos entre sí. Ah, ok. O sea, la pregunta que nos podrían hacer es sobre el nivel 3, ¿qué perturbaciones hay? Sí, o qué perturbaciones, qué conflictos se les presenta al niño en este sentido Con los primeros niveles, entre la hipótesis sí, de cantidad mínima y la hipótesis de que las sílabas suenan, por ejemplo. a ver si se los puedo buscar en algún lado. Tengo acá bien detallado y lo podemos trabajar, lo pueden ver mucho más claro. Si no, lo escribo en un Word y comparto pantalla.
Deme un segundo. A ver, lo voy a intentar compartir. Con- ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve. Vamos a encontrar entre 3 o 4 conflictos más claros. Entre la hipótesis silábica, por ejemplo, uno de los más claros, creo que ya he usado algún ejemplo, y los observables de la realidad. Por ejemplo, un ejemplo que yo utilizo mucho en este caso es Juan. Juan escribe su nombre porque le enseñan a escribir su nombre, porque lo primero que te enseña a hacer es el jardín, pero cuando él está en una hipótesis silábica, se va a encontrar con que le es insuficiente decir que esto es Juan, porque Juan que tiene 2 sílabas, pero acá ve 4 marcas, y a él le enseñaron que estas 4 marcas significan su nombre. Entonces, ¿cómo él los va solucionando? Bueno, va a empezar a dar soluciones de compromiso, que les van a ser insuficientes en algún punto, en la que va a decir, bueno, mi nombre es Juan. ¿Se puede usar un puntero acá para que se me explique? Ahora ahí. Juan. Estoy. No, bueno, intentamos. Juan, va a decir acá, Juan, acá está mi nombre, y me sobran estas 2 marcas. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Decir, bueno, mi apellido es Pérez, entonces Juan Pérez. Y esa es la solución que va a intentar dar. Pero este es un tipo de conflicto que se le va a presentar al niño. Por ejemplo, entre otro también es entre la hipótesis silábica y la hipótesis de cantidad mínima. Y acá nos vamos a encontrar con un ejemplo de las palabras monosilábicas como sol, como pez, no se me ocurre otra vez. Bueno, sol, pez, acá tenemos 2 palabras que son monosilábicas. Y el niño tiene en una hipótesis silábica que nos encontramos donde cada fonema, perdón, cada grafema tiene una sílaba. Le es insuficiente para dar explicación en este sentido. ¿Y acá qué hace el niño? Bueno, va a empezar a teorizar diciendo, bueno, acá es so, y acá es o, y acá ol. Pero claro, se escribe sol, se dice sol, no sol. Pero bueno, en ese momento son las soluciones de compromiso que el niño va a dar, pero esto le va a seguir generando conflicto. Disculpa, Jere, Sí, ¿eso sería como para responder a la reacción beta? ¿O sería son, otra cosa? son reacciones beta lo que el niño va a hacer todo el tiempo. Claro, pero ese, por ejemplo, ese ejemplo sería un ejemplo de reacción beta. Sí, sí, casi todo acá son ejemplos de reacciones beta. Ah, Así, ok, dale, porque el gracias. niño, si no hay una reacción beta, el niño no genera otra hipótesis. El niño empieza a generar hipótesis porque está en una reacción beta. Si tuviésemos solamente una reacción alfa, el niño directamente no hipotetiza, lo ignora. Dale, dale, gracias. No, de nada. Em, la hipótesis silábica con la hipótesis de variedad. Em, se va a encontrar en algunas palabras que tienen 2 letras, el, y acá volvemos a lo mismo, se conflictúa porque el
Es una sílaba y tenemos dos marcas y encima no cumple con su hipótesis de variedad mínima. También tenemos, por ejemplo, la hipótesis y la variedad intrafigural, en donde vamos a encontrar palabras que tienen una figura más repetida o en ese sentido, que el niño va a decir, no puede ser, porque está mal, pero le están diciendo, bueno, eso se escribe así, y el niño ahí es donde va a encontrarse con ese conflicto de decir, bueno, pero tengo una figura que se me está repitiendo mucho, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, el niño no va a intentar otra vez buscarle soluciones de compromiso, cambiar, ignorar la perturbación en algún sentido, pero son que les van a estar apareciendo todo el tiempo. Y el niño va a decir, bueno, pero ¿qué hago en este caso? Y donde va a llegar a un punto en donde no va a poder dar respuesta y va a volver a una reacción alfa. Decir, no quiero escribir más. No quiero. No, 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 no. No, no me gusta, no tengo ganas. Hasta que por fin entienda que cada fonema tiene un grafema. Acá que la A representa algo, que la L representa algo, que la A representa algo. Independientemente del niño cómo vaya a escribir después. ¿Se explica lo de los tipos de conflictos? Sí. Sí, 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 Bueno. perfecto. Bueno, como les venía diciendo, ya entrando más en la unidad 6, que lo que vamos a ver sobre todo es este objeto social en profundidad. No en aquel momento, o sea, arrancan siempre los teóricos explicando la teoría de Turing, en donde él habla sobre una dimensión psicológica, una dimensión moral y una dimensión social, donde entran ahí las instituciones sociales, que es donde vamos a profundizar en este sentido, que las instituciones sociales, lo que justamente aparece acá es esto. Estamos sumergidos en un rol. Estamos sumergidos en una cultura, estamos sumergidos en la sociedad que no es inherente que la sociedad es lo que nos va apareciendo. Entonces, es compleja entender el objeto social porque el objeto social lo tenemos como dado. Que hoy nosotros estemos acá en un Zoom, lo tenemos como dado en ese sentido como algo social. Que, que haya en la universidad, haya un centro de estudiantes, lo tenemos algo naturalizado porque así sea. ¿Cuándo son construcciones sociales? Justamente, en este sentido. Donde están cargados de ideología, donde hay roles, no es el mismo el rol del estudiante que el rol del docente, que no es el mismo rol que el no docente, siguiendo hablando de la institución de la universidad, en donde también otra característica es que el objeto social es creado por el hombre, en este sentido, no sacando el contexto machista de hombre, ¿no? En el sentido de creado por el sujeto, digámoslo, son creados por el sujeto, en donde no está venido de la naturaleza. Las instituciones sociales, las autoridades, el gobierno, el Estado, la autoridad escolar, no son cosas que vienen en la naturaleza como las montañas, los árboles, entre otras cosas. Los que justamente vienen a ser son objetos creados socialmente, creados por los sujetos, en donde tiene roles distintos y tienen expectativas de ese rol, ¿no? En la cual vos no interactúas directamente con la institución, pero interactúas con los roles y los espacios de esa institución, donde nosotros no estamos sí o sí interactuando porque no podemos interactuar, porque no es físico. Es decir, interactuamos con la facultad de psicología, no, bueno, interactuamos con algunos espacios de la facultad, con las aulas, con la que cumple roles dentro de la facultad,
Por ejemplo, eh, ahora están interactuando conmigo, yo sé quién es Mia Schulze, pero están interactuando yo dentro, marcado dentro de un rol hoy que cumplo del presidente del centro de estudiantes, en la cual ustedes tienen expectativas en lo que tiene que hacer o no hacer un presidente del centro de estudiantes, y en la cual no es homogénea. Hoy para muchos, el presidente del centro de estudiantes tiene que ser es una figura de autoridad en la cual tiene que representar de tal o tal manera. Para algunos representar es el acompañamiento acá en un Zoom, para otros la representación tiene que ser en una calle, en las calles, para otros tiene que ser, no sé, que construye un edificio, pero así es distinto los roles que se le van a ir asignando y la expectativa de ese rol que van teniendo dentro de una institución. Dentro de las instituciones también hay jerarquías, ¿no? Volviendo al ejemplo del presidente. Y jerarquías y tensiones dentro de las instituciones en la cual, en base de estas expectativas, por ejemplo, volviendo al docente estudiante, los estudiantes tienen una expectativa de lo que es el rol docente, lo que tiene que hacer, y el docente tiene una expectativa del rol estudiante, que el estudiante tiene que hacer, y esas se están tensionando todo el tiempo. Y en el cual también nosotros es fragmentada la información que nosotros podemos tener de los objetos sociales. Hoy opinamos no, pero la realidad es que opinamos en base a los fragmentos de conocimientos que nosotros podemos tener. Hay un ejemplo que utilizan mucho en los teóricos que me parece muy interesante para explicar esto de la información fragmentada, que es, por ejemplo, se estaban haciendo entrevistas a los niños con lo que había sucedido en el 9/11, en el atentado a las Torres Gemelas, y le explicaban, bueno, vos, ¿qué te parece? ¿Qué pasó con...? Y hubo una niña que respondió, fue un accidente en donde dos aviones chocaron y murieron unas gemelas. Claro, o sea, el niño en su interpretación, en lo que él podía conocer y no conocer, y en esa información fragmentada de ese objeto social, dio su interpretación, ¿no? De que habían fallecido unas hermanas gemelas, porque chocó un avión con las gemelas. Y eso es justamente un buen ejemplo de lo que es la información fragmentada y cómo nosotros construimos ese objeto o interaccionamos con ese objeto en base a esa información fragmentada que vamos a ir teniendo y que vamos construyendo. Interactuamos con los roles de ese objeto, interactuamos con las características que tiene ese objeto al ser un objeto social. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por ejemplo, las interacciones que se van haciendo con ese objeto son interacciones culturales en este sentido. Son interacciones en donde vos tenemos significados compartidos y representaciones sociales, por ejemplo, qué puede ser una universidad, qué puede ser una facultad, qué es un aula, cuál es el rol de la decana, cuál es el rol del presidente del centro estudiante, cuál es el rol del consejo directivo, cuál es el rol de la materia, del titular de cátedra. Y son representaciones y significados compartidos, ¿no? Nosotros podemos tener hoy por hoy significados compartidos de qué es un teórico, qué es una cursada, entre otras cosas. Permítame, me voy a salir un poco de agua. Y en la cual nosotros interaccionamos con los símbolos, justamente, porque recordamos, no son objetos físicos. Interactuamos con los símbolos que pueden dejar ese objeto social. El símbolo acá podría ser una clase, puede ser un aula, puede ser un teórico, una cursada, el reglamento. Con eso nosotros vamos a ir interactuando, pero estamos interactuando con el objeto social. Ay, no, vi que estaban poniendo cosas en chat, no estaba viendo.
Ah, sí, sí, bueno, justo acá estoy viendo lo de cómo es el examen. Normalmente el examen es oral, para que vayan sabiendo. En la clase pasada se hizo escrito porque eh, había pocos profesores, entonces se decidió que se haga escrito y después, bueno, también siempre se da la opción del oral, aquel que quiera dar oral, por más que sea escrito, se le da nuevamente la opción porque les conviene a los docentes que sea oral. Eh, ¿Alguna otra duda respecto a esto? Sí, no. No, no. Ok. Sí, sí, nunca, por lo menos en esta cátedra, nunca se ha desdoblado la mesa. Bueno, ahora tiro las recomendaciones. Cierro con esto y, y termino. En este caso, el objeto social y lo que el niño, lo que, por ejemplo, en la autoridad que va, en la autoridad de gobierno, por ejemplo, el niño va a entender en esa interacción la va a ir construyendo a medida cómo se va relacionando. Para un niño en un primer momento es algo opaco, es algo oscuro, es algo que es lejano en ese sentido. Cuando vos le preguntás, el presidente te manda a vos y el niño te va a decir, no, el presidente no me manda, a mí me manda a mi mamá. Y le preguntaba, bueno, el presidente manda a tu mamá, no, mi mamá no la manda al presidente, porque lo ve como algo lejano, no entiende las incumbencias que tiene. Eh, ese acercamiento. Lo podríamos preguntar también, o sea, esto se puede seguir investigando, si hubiésemos preguntado en pandemia, tal vez hubiese sido algo distinto, porque ya ahí teníamos un presidente que nos estaba diciendo quédense en su casa y nos estaba mandando a todos en algún sentido. Vi que alguien había levantado la mano. Yo levanté la mano. Tengo una pregunta. El problema epistemológico de la autoridad, ¿cuál sería? Es la legitimidad, si el problema epistemológico es qué grado de legitimidad tiene el gobierno sobre, en este caso, el sujeto del niño, y eh, qué grado de interacción podemos tener con él. Pero principalmente lo que acá se intenta demostrar con, por ejemplo, la noción de autoridad escolar y la noción de gobierno, es cómo se va interactuando con este mismo. Al niño constantemente se le iba preguntando sobre la legitimidad que tiene con el gobierno, la legitimidad que, en el sentido, no utilizando la palabra legitimidad, porque obviamente al niño no te va a preguntar qué significa eso, pero con estas preguntas en el sentido de, bueno, a vos te manda, a vos no te manda, cómo fueron interactuando, van cambiando en graduaciones, es decir, bueno, y en el caso de tu escuela, ¿qué? Bueno, la maestra, yo le tengo que hacer caso. Hay normas sociales y estructurales que le van a permitir entender ese objeto social, simplemente compararse dentro de ese lugar. Por ejemplo, nos comportamos distinto en la sala de nuestra casa que en el salón de la escuela, de la facultad. Y eso es la noción de la autoridad escolar en cierto punto. Me están haciendo una pregunta. ¿Alguna recomendación para rendir? Em, Pueden llevar tema preparado, pero siempre que lleven tema preparado, tiene que ser algo que ustedes estén seguros de que sepan. En este sentido, no es necesario que sea algo, ¿cómo decirlo? Ni lo muy difícil, ni tampoco lo muy fácil, pero sí algo que ustedes puedan saber decir con claridad.
porque si lleva un tema preparado y el tema preparado lo dice mal, entonces ahí vamos a tener un problema, porque claramente se supone que eso es lo que más saben. Y normalmente, o sea, el tema preparado te sirve muchísimo como un enganche, pero al mismo tiempo, si no lo preparas bien, mejor no lleves tema preparado. Y Jere, una pregunta, ¿podemos decir, por ejemplo, por qué unidad queremos arrancar? O sea, por ejemplo, nos dicen, preparaste tema y nosotros le decimos que no, pero que nos sentimos más seguros empezando por la unidad 1, por Siempre ejemplo. te arrancan por la unidad 1. Ah, genial, entonces. Independientemente de cosas, te van a decir, bueno, no preparaste, bueno, arranquemos por el principio, bueno, sí, la unidad 1, ¿qué puedes decir? Cuenta de Piaget, cuándo se refería, vos vas hablando, pueden hacer una reconstrucción ustedes también de la materia, si es lo que les interesa también. Yo cuando preparé el final de esta materia, lo preparé, por ejemplo, con la teoría de la equilibración. La preparé con la teoría de la equilibración y lo fui linkeando todo el tiempo con el resto de las unidades. En el cual me fueron preguntando el resto de las unidades, pero yo constantemente iba a tocar esa unidad y demostraba cómo esa unidad y la teoría de la equilibración daba cuenta de que se estaba utilizando. Por ejemplo, la unidad 4, la unidad 5 y así. Sí. Jere, yo soy programa 2020 y tengo, viste, la unidad 6, aparte de lo que Ujú. tienen los chicos. ¿De esa unidad me podrías decir más o menos en qué se centran? Así yo me guío. La unidad 6 normalmente ya no la toman, que es una unidad en donde puntualmente se veía lo que se hacía, o sea, cómo se podía aplicar el conocimiento en el sentido desde un método más desde la enseñanza. En esta unidad lo que hacían antes, puntualmente explicaban lo del cómo generar que el niño se cree en distintas perturbaciones, por ejemplo, en la noción de distancia, en la noción de longitud, para que pueda formar una nueva noción. Por ejemplo, no sé si recordabas el ejemplo de los cerillos, entre otras cosas, pero no lo suelen preguntar, ya independientemente de si lo gozaste antes o después, se suelen centrar en estos temas. Entonces, unidad 7 menos que la 6. Menos. La unidad 7 es la unidad de ética que ya está transversalizada en la materia, en cierto Muchas sentido. gracias. Cuando se habla de las entrevistas y demás, ya está transversalizada, bueno, la noción de ética y cómo llevar a cabo éticamente las entrevistas, entre otras cosas. Jere, yo tengo una pregunta que me quedó ayer que me olvidé de preguntarte, que era, ¿cuál es el marco epistémico en la unidad 2? Porque yo creía que el marco epistémico era la dimensión biológica, pero no. Como marco epistémico, ¿a qué te referís vos con marco epistémico en la unidad No, 2? es un punto del programa, dice marco epistémico. No sé a qué se refiere. Cuando habla de marco epistémico, en general habla de marco epistémico de la teoría de Piaget, en ese sentido. Bien, Cuando hablamos del marco epistémico, hablamos, bueno, del objeto que Piaget está intentando estudiar, el objeto de estudio puntualmente, la pregunta epistemológica, bien, y y en qué se va a basar, bueno, en las dimensiones biológicas, interaccionistas, constructivistas. bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran saber con respecto al final? Jere, yo también tenía anotada una pregunta que era, ¿por qué el desequilibrio es el motor del desarrollo? ¿Tiene que ver con...? Porque si no hay una... ¿Se tildó? Puede ser. Sí, Ahí está. Eh, el desequilibrio es el motor de desarrollo porque si no hay una perturbación, si no hay una desequilibración, no hay una reequilibración, justamente. Lo que está diciendo Piaget, que si el conocimiento se construye, si no hay un desequilibrio, no hay tal conocimiento para construir. gracias. Perturbación, no va a haber intentos de compensación, y si no están esos intentos de compensación, el niño no va a interactuar con esos objetos de una manera distinta. ¿Alguna otra duda?
Ay, yo de nuevo, qué vergüenza, pero quería saber qué era lo más como importante de la unidad 6, tipo el principio, que sería lo de el dominio Poder, psicológico, no, el dominio social, sobre todo, sí. y las características del objeto. Ah, bien, o sea, las características del objeto social, Mm, digamos, y cómo se aprenden a sí, diferencia de las lógico-matemáticas. sí, puntualmente eso. Ah, ok, Más perfecto. Y una importante. pregunta, los Sí. tres niveles que plantea Piaget, o sea, el primer nivel la noción de gobierno y Ujú. después de la institución, eso también es importante, ¿verdad? No lo suelen preguntarme, de los finales que he estado nunca lo he visto que lo preguntaran. Puede que sí. Es Bien, una forma de entender cómo se va desde lo que le explicaba recién, desde algo que lo ve lejano bien, hasta poco a poco se va internalizando en una noción de que la autoridad es algo presente. bien. Sí, Yo tengo una duda porque me voy a presentar libre ajá. y quería saber cuándo va a estar las notas o si está aprobado o no en la entrevista. Eh, Dejaron todavía y depende de eso de mi presentación o no. ¿A vos ya lo presentaste al trabajo? Sí, sí. Y te lo tendré que haber presentado antes de que te sientes a rendir. Debería consultar. Bueno. Debería consultar. Mañana pregunto en la cartera. Y en cuanto a los videos que están en, en el blog, ¿eso Ujú. los necesito ver? ¿Me van a preguntar algo de eso en específico? O, Mira, los videos siempre te recomiendo verlos para que te sirven como ejemplificación. Terminan de que la teoría baje a lo práctico. Si hay algo que todavía te está costando entender, recomiendo ver esos videos. claro, bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, les sirvió el espacio de repaso de estos 2 días. Se sienten más seguros que antes de los pasos. Se siente con más dudas. Tenía una última duda, perdón. Es sobre cómo son las interacciones con el objeto de conocimiento. Es de la unidad 5. Me quedó como en duda eso. La unidad 5 con el conocimiento de la lectoescritura. Sí, o sea, las interacciones con ese objeto del sistema de escritorio. Primero que nada, siempre tienen que estar introducidas por un otro de una manera azarosa, en este sentido. El niño va a empezar a interaccionar con ese objeto en la medida que reconozca que ese objeto existe. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, introducida por un otro que lo ve que está leyendo, que está, no sé, mira una factura de luz, putea y dice, ¿qué pasa? Y le dice, no, mira todo lo que me vino. Y, ¿cómo sabe? Acá lo dice. Todos esos ejemplos es como el niño empieza a dar noción de ese objeto. Y después empieza a interactuar con ese objeto, bueno, justamente escribiendo y interactuando con el resto, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, una de las perturbaciones que se le va a hacer con su nombre es que su hipótesis no condice con la realidad. Porque si la realidad le están diciendo que su nombre es Juan y se escribe con Juan, su hipótesis le van a ser insuficientes. Así es como el niño va interaccionando con ese objeto. Es un objeto social, es un objeto que obviamente es construido por un otro, no es algo naturalmente dado en este sentido, pero se va interactuando obviamente de la misma forma, a través de interactivas asociaciones con ese objeto, escribiéndolo, explicándolo, dibujando, entre otras cosas, es como el niño va a ir aprendiendo a medida del mayor o menor grado que tenga interacción con ese objeto. Gracias. De nada. Lo más importante en la unidad 6 es eh, el objeto social como un objeto complejo, que está sumergido, que es poco visible, que tiene roles, que está cargado de ideología. eh, la interacción es un objeto, sigue siendo interacciones de objeto con sujeto, porque si bien el objeto es creado por el hombre en este sentido, o por el sujeto, pero
es un objeto social, es un objeto cultural, que tienen expectativas de roles, en el caso de las autoridades, en las instituciones, que su información es fragmentada, que hay jerarquías dentro de este mismo, que hay significados compartidos, representaciones sociales, que son simbólicas y que son fugaces. O sea, fugaces en el sentido de que vos interaccionás con ese objeto social de manera fugaz. Cruzás escuchar una noticia y lo que hizo el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, el municipio, lo que sea, y vos interaccionás fugazmente con él. Preguntas, esquemas declarativos, procedimentales y operatorios. Los esquemas, en este sentido, un poco breve para que más o menos se vayan con algo. No es como muy importante, pero sí que es para hacer una reconstrucción. Los esquemas declarativos son esquemas que ustedes le van a poder dar características de ese objeto en relación a los conocimientos que ustedes puedan llegar a tener. Procedimentales son estos esquemas donde vos necesitas hacer una que otra cosa y que vos le vas a poder dar, en cierto sentido, un orden a lo que va a ser ese objeto. Pero no se compliquen tanto con esa porque en realidad es como para mostrar un antecesor de lo que va a ser después. ¿Alguno tiene otra duda? Buenísimo. Bueno, si no hay muchas más dudas, bueno, espero que les haya servido el espacio. La idea es que a ustedes les sirva siempre, que se lleven algo que les sirva para refrescar ese conocimiento que por ahí estaban